Ay, mis chismosos empedernidos, amantes del drama y del salseo. Aquí estoy de nuevo, tu nombre, su confidente favorita, su detective del espectáculo, lista para desgranar la cebolla más jugosa del momento. Prepárense porque hoy vamos a necesitar pañuelos, calculadoras de gestos y un café bien cargado. Ya saben que en este canal no nos andamos con rodeos. Vamos directos al grano, a la carnita asada, al meollo del asunto. Y hoy, señoras y señores, el meollo tiene nombre y apellido, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Insertar grito de emoción exagerado. Sí, mis queridos, los reyes y reinas del será, no será, los maestros del estamos juntos, pero no revueltos, la pareja que ha puesto a prueba nuestra paciencia y nuestra fe en el amor verdadero. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nació bajo el foco de las cámaras, que conquistó nuestros corazones con su química explosiva en Senkalkam, que nos hizo creer en los finales felices y que luego nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero agárrense fuerte a sus asientos porque la montaña rusa de emociones está a punto de volver a arrancar. Porque, como ya les adelanté, los rumores de reconciliación son más fuertes que nunca. Y no solo eso, sino que hay indicios, pistas, miguitas de pan que nos llevan a pensar que Hande y Kerem podrían haber estado disfrutando de unas vacaciones secretas. ¿Vacaciones? ¿Secretas? ¿Juntos? Otro grito, esta vez aún más histérico. ¿Sé lo que están pensando, otra vez con lo mismo? Ya nos han ilusionado antes. Y tienen toda la razón. La relación entre Hande y Kerem ha sido un auténtico culebrón turco, con giros inesperados, rupturas dramáticas y reconciliaciones, o no, misteriosas. Pero esta vez, mis chismosos, la cosa pinta diferente. Esta vez, la evidencia, sí, de evidencia, es más sólida, más convincente. Y como su detective del espectáculo favorita, me he dedicado a investigar a fondo, a atar cabos sueltos, a analizar cada detalle para presentarles el caso más completo y jugoso posible. Así que prepárense para un viaje alucinante a través de las redes sociales, los foros de fans, las declaraciones de la prensa turca y, por supuesto, mi propia opinión, que ya saben que no tiene pelos en la lengua. Asterisco asterisco el ascenso y caída de un imperio del amor asterisco asterisco. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta posible reconciliación, hagamos un breve repaso por la historia de Hande y Kerem. Porque para entender el presente hay que conocer el pasado. Como ya saben, su romance floreció en el set de Senkalkam, una comedia romántica que arrasó en Turquía y en el mundo entero. Hande interpretaba a Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura, y Kerem a Serkan, un arquitecto workaholic y obsesionado con el control. La química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se reían. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional. Y los fans lo sabían. Los fans lo sentían. Los fans lo exigían. Y como si de un cuento de hadas se tratara, sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. ¡Boom! El mundo explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de fotos de la pareja, de memes celebrando su amor. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, compartían fotos de sus viajes. Era un no parar de miel y azúcar que, para qué negarlo, nos encantaba a todos. Pero como suele ocurrir en la vida real, el cuento de hadas no duró para siempre. Los rumores de crisis empezaron a surgir como setas después de la lluvia. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de agenda, que si había terceras personas en discordia. Y finalmente la bomba explotó. Hande y Kerem rompieron. ¡Zas! El castillo de naipes se derrumbó. La desolación se apoderó de los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que era por la presión mediática, otros por la incompatibilidad de sus agendas, otros por diferencias irreconciliables. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando un vacío enorme en el corazón de sus fans. Durante meses, la tristeza y la melancolía fueron las protagonistas de las redes sociales. Los fans analizaban cada publicación de Hande y Kerem en busca de pistas, de señales de arrepentimiento, de indicios de una posible reconciliación. Pero nada.
Solo silencio. Asterisco asterisco las señales secretas, un mensaje en una botella, asterisco asterisco. Y entonces de repente las cosas empezaron a cambiar. De forma sutil, discreta, pero innegable. Empezaron a aparecer señales, pistas, miguitas de pan que nos llevaban a pensar que Ande y Kerem podrían estar viéndose de nuevo. La primera señal vino de las redes sociales. Tanto Ande como Kerem empezaron a publicar fotos y vídeos en lugares que curiosamente se parecían mucho. Playas paradisíacas, paisajes idílicos, atardeceres espectaculares. Pero eso no significa nada, dirán algunos. Puede ser pura coincidencia. Y sí, podría serlo. Pero hay detalles que no se pueden ignorar. Por ejemplo, en una foto que publicó Ande se puede ver una sombra que, según algunos, es la de Kerem. La sombra es borrosa, no se distingue bien, pero la forma del cuerpo, la altura, el peinado. Todo apunta a que podría ser él. Y en un vídeo que subió Kerem, se escucha una voz femenina que suena sospechosamente parecida a la de Ande. La voz es suave, dulce, con un ligero acento turco. ¿Podría ser ella? Además, los fans más observadores han notado que Ande y Kerem han estado usando la misma ropa, los mismos accesorios en diferentes momentos. Un gorro, unas gafas de sol, una pulsera. Pequeños detalles que podrían indicar que están compartiendo algo más que una simple amistad. Pero la cosa no queda ahí. Según algunas fuentes, Ande y Kerem fueron vistos juntos en un aeropuerto, abordando un vuelo con destino desconocido. Otras fuentes aseguran que se hospedaron en el mismo hotel de lujo en una isla paradisíaca. Y lo más jugoso de todo, hay fotos. Fotos borrosas, fotos tomadas a la distancia, pero fotos al fin y al cabo, que muestran a dos personas muy parecidas a Ande y Kerem disfrutando de un romántico paseo por la playa. En una de las fotos, se puede ver a una pareja caminando de la mano por la orilla del mar. La mujer lleva un vestido blanco y el hombre una camisa azul. Los rostros no se distinguen bien, pero la silueta, la forma de caminar. Todo sugiere que podrían ser Ande y Kerem. En otra foto, se ve a una pareja cenando en un restaurante frente al mar. La mujer lleva el pelo recogido y el hombre una barba incipiente. De nuevo, los rostros no se distinguen bien, pero los rasgos, la forma de la nariz, la expresión. Todo indica que podrían ser ellos. Asterisco asterisco el lenguaje del cuerpo, del odio al amor hay un paso, asterisco asterisco. Pero más allá de las fotos y los vídeos, hay otro factor que nos hace pensar que Ande y Kerem podrían estar reconciliados, el lenguaje corporal. En las pocas apariciones públicas que han tenido en los últimos meses, Ande y Kerem han mostrado una actitud mucho más relajada y cercana. Se les ha visto sonriendo, conversando amigablemente e incluso intercambiando miradas cómplices. En una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre Ande y él respondió con una sonrisa: Ande es una persona maravillosa. La quiero mucho y le deseo lo mejor. Una respuesta ambigua, pero que deja la puerta abierta a la esperanza. Y en otra entrevista a Ande le preguntaron sobre Kerem y ella respondió: Kerem es un gran amigo. Siempre le tendré cariño y respeto. Otra respuesta ambigua, pero que no descarta la posibilidad de una reconciliación. Además, los fans han notado que Ande y Kerem han vuelto a seguirse en redes sociales. Un gesto que, aunque pueda parecer insignificante, es muy significativo en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco la opinión de los expertos, amor o estrategia de marketing, asterisco asterisco. Pero, ¿qué opinan los expertos en relaciones y los analistas del mundo del espectáculo? ¿Creen que Ande y Kerem están realmente reconciliados o se trata de una estrategia de marketing para relanzar sus carreras? Algunos expertos creen que la reconciliación es posible. Argumentan que Ande y Kerem son jóvenes, que se quieren y que han aprendido de sus errores. Creen que el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar sobre su relación y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Otros expertos, en cambio, son más escépticos. Argumentan que la relación entre Ande y Kerem siempre ha estado muy mediatizada y que es posible que estén utilizando la reconciliación para generar interés y publicidad. Creen que es una estrategia de marketing muy inteligente, pero que no necesariamente implica que haya amor verdadero entre ellos. Asterisco asterisco mi humilde opinión, yo apuesto por el amor, asterisco asterisco. Y ahora, mis chismosos, llega el momento de mi opinión. Ya saben que soy una romántica empedernida y que creo en el poder del amor.
Y en este caso creo que Ande y Kerem están realmente reconciliados. Creo que se han dado una segunda oportunidad porque se quieren de verdad. Creo que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a luchar por su relación. Creo que el tiempo que han pasado separados les ha servido para madurar y para valorar lo que tenían. Sé que es una opinión arriesgada y que podría equivocarme. Pero, ¿qué sería de la vida sin un poco de esperanza? ¿Qué sería de este canal sin un poco de drama? Además, creo que Ande y Kerem se merecen ser felices. Se merecen tener una relación sana, estable y duradera. Y si han encontrado la manera de reconstruir su amor, me alegro muchísimo por ellos. Asterisco asterisco el futuro incierto, boda a la vista, asterisco asterisco. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla? ¿Anunciarán pronto su reconciliación oficial? ¿Habrá boda a la vista? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Ande y Kerem, con sus idas y venidas, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, es una historia que nos ha mantenido enganchados desde el principio. Y estoy segura de que pase lo que pase, seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, esperando con ansias el próximo capítulo de esta apasionante novela. Porque al final del día, lo que todos queremos es verlos felices. Ya sea juntos o separados, lo importante es que encuentren la paz y la alegría que se merecen. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. Un análisis exhaustivo de las posibles vacaciones secretas de Ande Ercel y Kerem Bürsin. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que están juntos? ¿Creen que se han dado una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensan. Recapitulando un poco, hemos hablado sobre la historia de amor de Ande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkam, hasta su ruptura y los rumores de reconciliación. Analizamos las pistas que han dejado en sus redes sociales, las fotos filtradas y el lenguaje corporal que han mostrado en sus últimas apariciones públicas. Les di mi opinión personal sobre todo lo que está pasando y analizamos las opiniones de expertos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Saben que me encanta traerles este tipo de contenido, donde podemos chismear, especular y analizar juntos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por dedicarme unos minutos de su tiempo y por ser parte de esta hermosa comunidad. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Gracias por su apoyo, por su cariño y por sus comentarios. Y ahora sí, para finalizar, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este chismorreo? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos? ¿Cuál es su opinión sobre esta pareja? Quiero leerlos a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales, que las voy a dejar en la descripción del vídeo para que estemos conectados todo el tiempo. Los quiero muchísimo. Gracias por ser los mejores chismosos del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es un misterio que vale la pena resolver, guiño, guiño. Chao.